En el sudeste de la India, bañado por el mar y atravesado por dos ríos colosales, se encuentra el estado de Andhra Pradesh, uno de los más poblados del país, con aproximadamente 50 millones de habitantes. Esta región combina veranos abrasadores con monzones intensos que convierten este fértil territorio en escenario de tragedias recurrentes, sequías severas e inundaciones devastadoras. Los ríos Godavari y Krishna, que cruzan el estado, son vitales tanto para la agricultura como para el abastecimiento de agua, y ambos son más extensos que el río Ebro. A pesar de esta abundancia hídrica, las crecidas localizadas y la distribución desigual del agua han generado un dilema histórico. En algunas zonas, el agua se desborda e inunda pueblos enteros. En otras, ni siquiera hay suficiente para beber. Así nació la necesidad de uno de los mayores proyectos hidráulicos de Asia. En este vídeo vas a descubrir todos los detalles de esta mega obra. La dependencia del agua siempre ha estado en el centro de las decisiones estratégicas en la región de Andhra Pradesh. Por estar situada en un punto donde los sistemas climáticos del subcontinente indio colisionan con fuerza, el estado pasó siglos alternando entre inundaciones devastadoras y prolongadas sequías. Con el tiempo, este ciclo inestable se convirtió en un obstáculo para el desarrollo de una agricultura sostenible y de una red hídrica mínimamente equilibrada. A pesar de contar con dos de los ríos más grandes del país, el Godavari y el Krishna, la distribución natural del agua era, paradójicamente, una de las mayores debilidades del territorio. Mientras el norte del estado sufría inundaciones frecuentes, las regiones del sur y del oeste, especialmente los distritos más elevados y alejados de la costa, vivían bajo la constante amenaza de sequía. Este desequilibrio afectaba directamente a la producción agrícola, la seguridad alimentaria, la calidad de vida de la población rural y la expansión urbana. Durante las décadas de 1930 y 1940, estos problemas comenzaron a llamar la atención de las autoridades locales y del entonces gobierno británico de la India, que buscaban formas de controlar los extremos hídricos mediante intervenciones de ingeniería. Fue en este contexto que surgió la primera propuesta técnica para un proyecto de redistribución del agua en el valle del Godavari. En julio de 1941, el gobierno de la entonces presidencia de Madrás encargó un estudio para evaluar la viabilidad de construir un gran embalse en la ciudad de Polavaram, aprovechando un punto estratégico del río. El plan era ambicioso para la época. Además de regular el caudal del río durante la temporada de monzones, el sistema serviría como fuente de riego permanente para más de 100.000 hectáreas y podría, en el futuro, generar energía hidroeléctrica. El estudio fue liderado por el ingeniero Juan Bahadur, uno de los pioneros en la planificación hídrica de la India, quien defendía la importancia de conectar los sistemas fluviales del Godavari y del Krishna para garantizar el suministro regular incluso en las regiones más secas. Sin embargo, el contexto político de la época, marcado por la Segunda Guerra Mundial y la lucha por la independencia de la India, relegó el proyecto a un segundo plano. No fue sino hasta décadas después, en 1980, que la idea resurgió cuando el entonces ministro principal de Andhra Pradesh, Tanguturi Anjaya, colocó oficialmente la primera piedra de lo que más tarde se convertiría en el proyecto Polavaram. No obstante, sin un presupuesto consolidado y con poca estructura institucional para sostener una obra de tal magnitud, el plan volvió a entrar en hibernación. Fue recién a comienzos de los años 2000 cuando la propuesta cobró fuerza real. En el año 2004, durante el gobierno de Rajashekhara Reddy, el proyecto fue aprobado oficialmente como parte de una estrategia más amplia de seguridad hídrica y desarrollo rural. Desde entonces, pasó a formar parte de los planes nacionales de irrigación y fue reconocido como una obra de importancia entre estados. A pesar de contar con aprobación política y prioridad institucional, los primeros pasos en la construcción fueron lentos y estuvieron marcados por trabas burocráticas, disputas judiciales y la resistencia de comunidades locales. No fue sino entre los años 2005 y 2006 cuando las primeras obras preliminares comenzaron efectivamente a tomar forma, con la movilización de terrenos, la apertura de accesos técnicos y las primeras excavaciones en las orillas del río Godavari.
El proyecto pasó entonces a ejecutarse en fases, cada una sujeta a autorizaciones específicas de presupuesto y de licencias medioambientales. Una de las primeras prioridades fue la creación de 2 diques temporales para desviar el curso del río, una medida esencial para permitir la construcción en cauce seco. Paralelamente, se inició el proceso de expropiación de tierras y el reasentamiento de miles de familias que vivían en las zonas que quedarían inundadas por el futuro embalse. Esta etapa fue una de las más complejas del proyecto, ya que afectaba a cerca de 200.000 personas. Durante ese periodo, se llevaron a cabo estudios geotécnicos en profundidad sobre la estabilidad del terreno y la viabilidad de la cimentación, lo que dio lugar a varios ajustes en el diseño original. Uno de los puntos críticos identificados fue la necesidad de construir una pantalla impermeable subterránea de grandes dimensiones, con el fin de evitar filtraciones y garantizar la integridad estructural de la futura presa. Los técnicos también analizaron la geometría del río, su variación estacional y su comportamiento hidráulico durante eventos extremos de monzones, lo que influyó directamente en el dimensionamiento del aliviadero. En el año 2009, la obra recibió un nuevo impulso con la liberación de fondos federales y la incorporación de nuevos consorcios de ingeniería. Aún así, el ritmo de ejecución siguió siendo irregular. En el año 2011, la constructora Transtroy India asumió la ejecución de las etapas principales de la presa, pero se enfrentó a serias dificultades financieras y operativas. Los retrasos provocados por la mala gestión de la empresa afectaron al cronograma completo de la obra y encendieron las alarmas sobre la viabilidad del proyecto dentro del plazo previsto. Ante el riesgo de una paralización total, el gobierno estatal decidió rescindir el contrato con Transtroy en el año 2018 y traspasar la responsabilidad a una nueva empresa constructora, Navayuga Engineering Company, que ya en sus primeros meses promovió un avance significativo en el recinto de obras. Se reanudaron las excavaciones, se reforzaron los frentes de trabajo y se amplió la capacidad logística con nuevos equipos pesados. La grandiosidad del proyecto Polavaram se manifiesta no solo en su importancia estratégica, sino especialmente en la complejidad de su construcción y en la impresionante escala de la ingeniería implicada. Ubicada sobre el río Godavari, la presa de Polavaram fue concebida como una estructura multifuncional destinada a la irrigación, el control de crecidas y la generación de energía. La presa principal cuenta con una longitud de 3.488 metros y fue diseñada para alcanzar una altura máxima de 45,72 metros por encima del lecho del río. Su construcción requirió uno de los mayores movimientos de tierra de la historia de la India. Más de 70 millones de metros cúbicos de tierra y roca fueron excavados o rellenados, lo que equivale a llenar más de 28.000 piscinas olímpicas. Para estabilizar la base y proteger contra filtraciones, se construyó una pantalla impermeable con una profundidad que varía entre 40 y 120 metros y un grosor medio de 1,5 metros, extendiéndose por más de 1.400 metros de longitud bajo tierra, una de las más profundas jamás construidas en el país. El aliviadero es una de las estructuras más impresionantes del complejo. Con 900 metros de largo, está equipado con 48 compuertas hidráulicas tipo radial, cada una con una altura superior a 50 metros y un peso medio de 150 toneladas. El aliviadero fue dimensionado para liberar hasta 5 millones de cusecs, lo que equivale a aproximadamente 140 millones de litros de agua por segundo, una cifra extrema necesaria para contener las crecidas del Godavari durante el pico de los monzones. Las compuertas se accionan mediante sistemas hidráulicos redundantes, alimentados por generadores autónomos para garantizar el funcionamiento continuo incluso en caso de fallo eléctrico. Para asegurar la integridad de la presa durante la construcción, se levantaron 2 diques temporales, uno aguas arriba, con 41 metros de altura y alrededor de 2,5 kilómetros de longitud, y otro aguas abajo, de menor altura. Estas estructuras desviaron el cauce del río para permitir las obras en seco. Parte del material utilizado en los diques fue reutilizado en la construcción de taludes y refuerzos de la presa definitiva, generando un ahorro significativo en recursos y tiempo. El embalse creado por la presa tiene una capacidad total de 7.450 millones de metros cúbicos
con un volumen útil de almacenamiento de 2.130 millones de metros cúbicos, suficiente para regar aproximadamente 930.000 hectáreas de tierras agrícolas. La superficie inundada total supera los 370 kilómetros cuadrados y su impacto exigió un robusto programa de reasentamiento y compensación medioambiental. En el apartado energético está prevista la instalación de una central hidroeléctrica subterránea equipada con 12 turbinas Kaplan, cada una con una capacidad de 80 megavatios, totalizando 960 megavatios de potencia instalada. Las turbinas están diseñadas para operar con una caída neta de 25 metros y un caudal de diseño de aproximadamente 300 metros cúbicos por segundo por unidad. La casa de máquinas será accesible mediante túneles de más de 500 metros de longitud y 10 metros de diámetro, excavados en roca dura mediante perforación y voladura. La distribución del agua almacenada se realizará a través de dos canales principales, el canal izquierdo, con 182 kilómetros de longitud, y el canal derecho, con 173 kilómetros. Ambos fueron diseñados para transportar 14.000 millones de litros de agua al día, con secciones trapezoidales de gran tamaño y revestimiento en hormigón armado. En puntos críticos, los canales cruzan acueductos, sifones invertidos y túneles hidráulicos, algunos de los cuales superan el 1,5 kilómetros de recorrido subterráneo. Durante la fase de hormigonado, el proyecto ingresó en el Guinness World Records al realizar, en enero de 2019, el mayor vaciado continuo de hormigón del mundo. 32.100 metros cúbicos vertidos en tan solo 24 horas, superando un récord anterior establecido en Dubái. Este hito exigió la movilización de más de 100 camiones hormigonera, operando en turnos las 24 horas del día, y el uso simultáneo de 20 bombas de alta presión, distribuyendo hormigón en diferentes frentes de obra. La logística también incluyó estaciones de enfriamiento de agua y sistemas automatizados de mezcla, para garantizar la temperatura ideal del hormigón y evitar fisuras térmicas. La obra incluye además instalaciones auxiliares como subestaciones eléctricas, centros de monitoreo geotécnico, sistemas de alarma hidráulica y sensores de desplazamiento integrados en las estructuras. La puesta en marcha del proyecto Polavaram representa una reconfiguración completa del uso y la gestión del agua en el estado de Andhra Pradesh. En lugar de depender exclusivamente del comportamiento natural de los ríos y del ciclo de los monzones, la propuesta convierte el agua en un recurso regulado por la ingeniería, almacenado, transferido y distribuido según las necesidades estacionales, productivas y medioambientales. Una de sus funciones clave es la irrigación a gran escala. Capaz de abastecer hasta 940.000 hectáreas, el sistema mejora la productividad regional mediante una red de canales, estaciones de bombeo, túneles y reguladores de caudal. Al garantizar un flujo constante, permite cultivar hasta 3 cosechas al año, algo que antes era inalcanzable en muchas zonas. Otro eje central es el control de inundaciones en las cuencas bajas del río Godavari. Antes del proyecto, cada temporada de monzones inundaba amplias zonas, dañando cosechas, aislando comunidades y destruyendo infraestructuras locales. Con el aliviadero de gran capacidad y el embalse de regulación, ahora se puede retener el exceso de agua y liberarlo gradualmente, reduciendo el riesgo de catástrofes y ganando tiempo para evacuaciones o medidas preventivas. Además, los sistemas de irrigación por elevación permiten llevar agua a zonas que nunca antes habían sido irrigadas mediante infraestructura pública.